Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valle Umaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, comunicación, campo de conocimiento, inglés. Past Continuous Tense. El pasado continuo es nuestro tema para el día de hoy. Es la continuación del día anterior. Grado noveno, Using the Past Continuous, martes 18 de agosto del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso del pasado continuo, la estructura gramatical del pasado continuo. Nuestros contenidos son oraciones utilizando el pasado continuo, así como la revisión de la tarea del día de ayer. Tienen ustedes en la pantalla la tarea en la cual tenían que completar las oraciones utilizando el pasado continuo y coincidir las imágenes con cada una de ellas. Tienen la número 1, nos quedaba was playing. La número 2 tenemos copy, el verbo utilizar con ing y su forma pasada del verbo be es was, porque estamos hablando de una persona. Hay que recordar que todos los verbos que terminan en y solo vamos a agregarle ing. My sister was crying. La número 4, a bad boy was bullying. En la 5, day, el verbo es have. Si ustedes pueden ver en ese verbo, nuestro verbo termina con la letra E. Todos los verbos que terminan con la letra E, le eliminamos la letra E y le agregamos ing. El verbo pasado, el verbo be en su forma pasada es were, entonces tenemos they were having. Y el número 6, my mom was practicing the violin at night last night. Si ustedes ven practice es un verbo que termina con la letra E, entonces nosotros eliminamos la letra E y le agregamos ing. Las imágenes nos quedan la número 1, 2, 3, 4, 8 y 9, que son de las siguientes oraciones. Tenemos la oración número 7, the students fight. Ese es el verbo a utilizar. ¿Cuál sería la oración para completarla? ¿Cómo nos quedaría? We're fighting. Muy bien, we're fighting. La número 8 tenemos use, nuevamente un verbo que termina con la letra E, al cual eliminamos esa letra y le agregamos ing. Entonces la oración completa nos quedaría they were using their cell phones in class yesterday. La número 9 tenemos spray. He was spraying graffiti when the teacher saw him. Y en la número 10, John was cheating on the exam. Las oraciones que coincidimos en este caso serían las 5 que es de la anterior, las 6, las 7 como ustedes pueden ver y la 10. Ahora en la pantalla seguimos con la grammar structure, la estructura gramatical del pasado continuo, llamado también pasado progresivo. Si ustedes pueden ver, tenemos ahí cómo está estructurado: sujeto, verbo be en su forma pasada, que es was or were, infinitive más ing o forma base del verbo más el ing. El resto, lo que iría después de esta estructura sería el complemento o el resto de la oración. Entonces tenemos I, he, she, and it. Lo utilizamos con el verbo was. Singing, playing, reading, going, and writing. Luego you, we, and they lo utilizamos con el verbo were. Luego tenemos singing, playing, reading, going, and writing. Ahí podemos utilizar el infinitive más ing con cualquiera de los sujetos. Lo que nos va a cambiar o nos va a estar variando sería el uso del was y el were. Past Continuous Negative Statement. Seguimos siempre con las oraciones negativas en el pasado continuo. El día de ayer vimos las oraciones afirmativas y acabamos de ver cómo nos queda la estructura gramatical. Ahora tenemos lo siguiente. To form a negative sentence in this verb tense, simply add the negative auxiliary to the sentence and place it between the verb auxiliary and the main verb. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros poder formar estas oraciones negativas en el pasado continuo, tenemos que agregarle el auxiliar negativo a la oración, el cual va a ir entre el verbo auxiliar y el verbo principal. ¿Cómo que sería esto en todo caso? Tenemos el subject, be plus not, plus main verb, plus the modifier. Esta sería nuestra estructura gramatical en su forma negativa. Si ustedes ven ahí, el not es el auxiliar negativo. Be es su verbo auxiliar y main verb, en este caso el verbo principal, que sería listening. Entonces tenemos el subject, I was not listening to music.
O también I wasn't listening to music. Podemos utilizar la forma contraída, lo cual al final en su traducción al español no varía, es la misma. You, we and they utilizamos were not o su forma contraída weren't dancing happily. He, she and it was not reading books o he, she and it wasn't reading books. Entonces tenemos ahí cómo va la estructura en su forma negativa. El primer ejemplo sería Laura was not cooking dinner. Si ustedes se fijan, tenemos el sujeto en nuestra estructura, nuestra oración. Para poner la estructura completa tenemos Laura, que es nuestro subject, was, que es nuestro verbo be, not, que es nuestro auxiliar negativo, y cooking, que es el verbo principal más ing. Luego tenemos el complemento, el modificador en este caso, que es dinner. Entonces la oración sería Laura was not cooking dinner, que quiere decir que Laura no estaba cocinando la cena. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. Laura was not cooking dinner. Muy bien. En la siguiente tenemos the dog wasn't barking so loud. Entonces, según nuestro ejemplo que dice ahí, el perro no estaba ladrando muy fuerte. Vamos a leer todos juntos. Si ustedes ven ahí, antes de que comencemos a leer, utilizamos en este caso el wasn't en su forma negativa contraída. En la anterior teníamos su forma larga, was not, y aquí tenemos su forma contraída, wasn't. Entonces tenemos the dog, que es nuestro sujeto, wasn't, que está la forma contraída del verbo auxiliar más el auxiliar negativo. Luego tenemos barking, que es nuestro main verb. Entonces vamos a leerlo todo juntos. The dog wasn't barking so loud. Muy bien, una vez más, the dog wasn't barking so loud. Muy bien, excelente. En nuestro siguiente ejemplo tenemos they were not playing soccer. Si ustedes ven, nos da la oración, nos da a entender qué es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de lo negativo, entonces estamos diciendo que ellos no estaban jugando fútbol. Entonces tenemos ahí they were not playing soccer. Vamos a leer todos juntos la oración. They were not playing soccer. Muy bien, una vez más, sin ninguna pausa. They were not playing soccer. Excelente. Ahora, si esta oración quisiéramos nosotros utilizar la forma contraída del were not, nos quedaría igual, solo que were not pasaría a weren't. They weren't playing soccer. Para verificar lo aprendido del día de hoy, vamos a resolver todos en el cuaderno. ¿Qué van a hacer? Van a completar las oraciones utilizando el pasado continuo. Si ustedes ven ahí, tenemos unas oraciones las cuales tenemos que completarlas. Nos dan si va negativo o va afirmativa. La primera, como ustedes pueden, dice not y snow. Not sería nuestro auxiliar negativo y snow el verbo principal. Ustedes tienen que darse cuenta, según el sujeto, qué verbo auxiliar, was o were, van a utilizar. Si lo van a utilizar de forma negativa, agregándole el not si se los pide o no. Como por ejemplo, tienen ahí, it was not snowing. Así nos quedaría la primera oración. Si ustedes ven, tenemos el sujeto it, entonces utilizamos el verbo be, was. Como nos dicen en la oración que not, que tenemos que usar la forma negativa, entonces colocamos not y luego el verbo snow, que es el verbo principal, le agregamos ing. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible. Así que stay home, stay safe. See you tomorrow. Nos vemos mañana.